No se olviden que este es el ejercicio, uno de los ejercicios de aplicación del texto guía. Entonces, ustedes me van a ayudar. Vamos a sacar el rango semi-intercuartílico de esta distribución de frecuencia. Vamos a sacar el Q3. Y vamos a sacar el Q1. Entonces, si nosotros sacamos el Q3, nos va a dar la posición. Vamos a tener 3 por 96, que es N, y esto lo dividimos entre 4. La posición 72. Acuérdense cómo buscábamos el rango semi-intercuartílico, o cómo encontrábamos los cuartiles para datos agrupados. Aquí tenemos el cuartil 1, lo vamos a multiplicar por N, nuestra cantidad de datos, y lo dividimos entre 4. Entonces, el cuartil 1, ¿en qué rango vamos a trabajar? Cuartil 3, 72. Lo vamos a trabajar en el intervalo número 4. Le vamos a poner un colorcito y después lo vamos a sacar. Y vamos a trabajar el cuartil 3. Entonces sacamos. El cuartil 3 va a ser igual. Tenemos el límite inferior, es 20. Y todo ello vamos a sumar 72 menos la frecuencia acumulada anterior, que es 41. Cerramos paréntesis y esto lo dividimos entre la frecuencia normal, que es 32, y lo vamos a multiplicar por la amplitud de clase. La amplitud de clase es la diferencia del límite inferior menos, perdón, límite superior menos límite inferior. En este caso es 4. 24 menos 20. Y el cuartil 3 nos dice que es 23.88. Vamos con el cuartil 1. El cuartil 1 es 24. Entonces vamos a trabajar con 16, que es la frecuencia acumulada, porque 41 ya es mucho. Sacamos. Límite inferior, 10 más 1n sobre 4, sacado que es 24, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 4. Todo ello se divide entre la frecuencia normal, que es 12, y se multiplica por la amplitud de clase, que es 4. Entonces tenemos que es 16,67. Y sacamos el rango semi-intercuartílico, va a ser igual a la diferencia de tercer cuartil menos el primer cuartil. Todo ello lo dividimos entre 2. Entonces, el rango semi-intercuartílico es igual a 3.60. Aquí ya tenemos un resultado. ¿Se entiende hasta aquí? La raya. Su rayita arriba o su sombrerito o como ustedes quieran interpretar. Esa es la media. Entonces, nosotros para sacar la desviación media, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar la sumatoria de la marca de clase menos la media en el valor absoluto. Entonces vamos a tener que, tenemos la marca de clase menos
la media. Esto es lo que debemos encontrar. Aquí la voy a poner mayúscula. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a sacar la diferencia entre 7, no le vamos a poner menos adelante porque si no nos va a salir otro valor. 7 menos 20.65. Ahora esto es valor absoluto. ¿Cómo sacamos un valor absoluto? Esto lo vamos a multiplicar por menos. Nos tiene que dar 13.65. En el caso de los que son menores de 20.65. ¿Se entiende? 7 menos la media, valor absoluto. Y copiamos la misma fórmula para lo que son los otros casos. Tenemos 12 y 17. Aquí ya no sale negativo, le vamos a quitar el negativo. Y le vamos a dar una autosuma. ¿Qué más nos falta? Nos falta esto y multiplicarlo por F, por la frecuencia normal, para encontrar todo esto de aquí arriba. Entonces vamos a tener 4 por 13.65 y nos va a dar 54.58. Y eso copiamos. Y sacamos la sumatoria. Este es mi valor. Le vamos a poner con una suma de la desviación media. Entonces vamos a tener que esto es igual a la sumatoria, que eso hemos sacado, la sumatoria, y lo vamos a dividir, dice, entre n. ¿Cuánto es n? 96. Y mi desviación media es de 5.20. Ya está mi resultado. Más fácil, ¿no? ¿Qué dice? Sí, con los datos en Excel es más directo, o sea, más fácil. En comparación del trabajo con lo que hicimos el día de ayer con datos no agrupados, es mucho más sencillo. No tenemos que hacer todo este choricito de fórmula. ¿No ven? Directamente lo hacemos en la tabla y copiamos los resultados. Ahora vamos a hacer la varianza. La varianza nos dice que es la multiplicación de la frecuencia por la diferencia de la marca de clase menos la media elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Nosotros primero aquí vamos a sacar lo que es la marca de clase menos la media. Y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Eso vamos a sacar aquí. ¿Ya? Y acá ya lo vamos a multiplicar por la frecuencia. Entonces, vamos sacando. Esto va a ser igual a la media menos
perdón, la marca de clase menos la media, F4, y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Y sacamos 186.21. Para el siguiente, lo mismo. Igual, paréntesis, marca de clase menos la media, F4, cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Y copio la fórmula para el resto. No es necesario que le saque sumatoria, porque lo que me interesa es la sumatoria con la multiplicación de la frecuencia, como está aquí. Entonces, para hacer esto, yo voy a multiplicar mi frecuencia por mi diferencia de la marca de clase con la media elevada al cuadrado. Y me va a dar 744,84. Y copio la fórmula. Esta sí me interesa la sumatoria. Le vamos a poner un color aquí para poder ir diferenciando. Esa es la varianza. Entonces, mi varianza va a ser igual a la sumatoria de todo esto que ya lo tengo aquí y lo voy a dividir entre n. No nos olvidemos que a partir de la varianza y la desviación típica, si n es menor a 30, le voy a restar menos 1. Pero si es mayor o igual a 30, no le resto menos 1. Tomo el valor completo. En este caso es 96, entonces no tengo que restar. Y lo divido entre 96. Y mi varianza va a ser igual a 41.92. Le pongo amarillito. Para que ustedes se ubiquen dónde está cada uno de ellos. Por eso es que he querido hacerlo de esta forma horizontal, para que ustedes vean que estamos trabajando en la tabla y vamos realizando cada uno de los ejercicios con ayuda de la tabla. Es un poco más dinámico el tema de trabajar con datos agrupados cuando se trata de medidas de dispersión. Ahora la desviación típica. La desviación típica nosotros el día de ayer hemos visto que es simplemente S, que va a ser la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, puede ser simbología de O en letra griega o directamente le colocamos S mayúscula. Entonces, vamos a tener que esto va a ser igual a la raíz de la varianza. Y Enter. La desviación típica es de 6.47. Ahora nos falta el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, que es R, dice que va a ser igual a la desviación típica dividido entre la media, así como el día de ayer hemos sacado el coeficiente de variación. Teníamos la desviación típica y lo dividíamos entre la media. Entonces le damos igual desviación típica dividido entre la media. Y le damos Enter. Y lo podemos multiplicar por 100 o darle un porcentaje. Y ese es nuestro coeficiente de variación. Quiere decir que la variación que existe entre la temperatura de la leche de la empresa PIL es del 31%. ¿Qué quiere decir esto? Que la variación entre temperaturas de unos lotes y otro lote de leche, si quieren interpretarlo así, es
muy cercana a cero. Entonces quiere decir que la variación es mínima. ¿Qué decía la pregunta del ejercicio? El ejercicio decía que diariamente toman el control de calidad de la leche que se procesa en la planta y las mediciones son utilizadas cada 3 horas. Entonces, la respuesta es que está tan bien controlado el sistema de calidad en cuanto a temperatura de la empresa PIL que la variación cada 3 horas entre temperatura y temperatura es del 31% y su variación es de 41.92. Quiere decir que está bien. No existe una dispersión entre las temperaturas de las leches procesadas. Y aquí termina el ejercicio. Son dos, la asimetría y la kurtosis. Se trabaja ambas para datos agrupados y no agrupados. Se utiliza la misma fórmula. Entonces vamos a ver la asimetría. Es una medida de forma y se trabaja con el coeficiente de Pearson. Ya esto es para obtener un rango sobre la serie de nuestros datos. Aquí nosotros tenemos una asimetría que es igual, esta es la fórmula que comúnmente se trabaja. Hay otras dos fórmulas que son un poquito más complicadas, pero no nos vamos a complicar ahora. Dice que la asimetría va a ser igual a 3 multiplicando a la diferencia de la media menos la mediana y todo ello dividido entre la desviación típica o estándar. Aquí nos dice que X con su rayita arriba es la media, MD o ME es igual a la mediana. Ay, disculpa, aquí me comí una letra. Y SO es la desviación típica o la desviación estándar. Aquí nosotros vamos a ver, tenemos tres diferentes curvas. Tenemos una curva simétrica, donde dice que la asimetría va a ser igual a 0. Quiere decir que es, si usted coloca la mediana en la mitad, va a tener la misma curva hacia la derecha o hacia la izquierda. Es inesgada, eso quiere decir. Es como cuando hacemos un corazón y lo partimos a la mitad, tenemos la mitad aquí y la mitad acá, ni más ni menos. Eso es simetría. Ahora, si la curva se acerca o es sesgada hacia la derecha, este sesgo va a decir que la asimetría es mayor a 0 porque es positiva. Pero si la curva se aleja hacia el lado izquierdo, la asimetría o el sesgo es negativo. Quiere decir que es menor que 0. No menor o igual, menor que 0. Entonces, en resumen, si nuestra asimetría es igual a 0, nuestra curva es simétrica y dibujamos esta curvita, simétrica. Si nuestra asimetría es mayor a 0, quiere decir si es positiva, la curva se va hacia la derecha. Y si la asimetría es negativa o menor que 0, va a ir sesgada hacia el lado izquierdo. Esa es la medida de forma de la asimetría, trabajando con los coeficientes de Pearson. Estas curvitas son las que ustedes tienen que saber. Si A es igual a 0, es simétrico. Si A es igual a más 0.01, va a ir hacia la derecha. Y si es A menos 0.01, va a ir hacia la izquierda. Es decir, si es negativo, la curva va hacia afuera. Si es positivo, va hacia adentro. Y si es 0, la curva es al medio, simétrica. Otra medida de forma tenemos la kurtosis. Esta medida da información sobre la forma o la apariencia que tienen nuestras distribuciones de datos.
Tenemos que la kurtosis va a ser igual al rango semi-intercuartil dividido entre la diferencia del percentil 90 menos el percentil 10. Tenemos tres tipos de curva. Tenemos la que es apuntada o leptocúrtica, tenemos la normal o mesocúrtica y tenemos la achatada o la platicúrtica. ¿Cómo determinamos eso? Si la kurtosis es igual a 0.263, aquí trabajamos con 3 decimales. La curva va a ser normal o mesocúrtica. Si la kurtosis es mayor a 0.263, la curva va a ser apuntada o leptocúrtica. Y si mi kurtosis es menor a 0.263, mi curva va a ser achatada o platicúrtica. Entonces, en ambas medidas nosotros tenemos que interpretar el resultado para poder realizar nuestro gráfico, ya sea en la asimetría o en la kurtosis. Para la asimetría con datos no agrupados, aquí solamente vamos a trabajar con la empresa Petbook, ¿ya? No vamos a trabajar con las dos, para que no se nos haga mucho. Tenemos que encontrar nuestra media, que ya la tenemos. Tenemos nuestra media. Nos faltaría encontrar la mediana y nuestra desviación típica, que la desviación típica ya la tenemos aquí. Esta es la desviación típica que vamos a ocupar porque es de la empresa Petbook. Esto para datos no agrupados. Entonces vamos a sacar la mediana. La mediana nosotros la sacamos con n dividido entre 2. Vamos a encontrar nuestra posición de nuestra mediana, es decir, el valor central. Entonces, nuestra n es 10. Esto va a ser igual a 10 dividido entre 2 y nos da 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, el valor dice que es 5, pero debemos confirmar que vamos a tener datos tanto hacia la derecha como hacia la izquierda en la misma proporción o en la misma cantidad. Entonces contamos, lo vamos a agrandar un poquito. 1, 2, 3, 4. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces no hay equidad. Voy a tomar este dato más. Lo voy a poner así grandecito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar esto. Esto va a ser igual a 5 más 6. Y todo ello lo voy a ponerlo entre paréntesis. Y lo voy a dividir entre 2, que son 2 datos que estoy sumando. Entonces, la mediana es mi valor central. Y como aquí es número par, yo tengo que sumar mis dos valores centrales, porque ya tengo de forma equitativa la misma cantidad de valores hacia la izquierda que hacia la derecha. Entonces, ¿qué hago? Sumo mis dos valores centrales y los divido entre 2 y me va a dar mi valor de la media. Ahora sí ya puedo trabajar la asimetría. La asimetría dice que es 3 y esto vamos a multiplicar por la media es 6.6 menos la mediana, cerramos paréntesis, y todo ello vamos
a dividir entre la desviación típica, que es 3.27. Entonces dice que mi asimetría es igual a 1.01. Entonces mi curva, ¿qué va a ser? Mi curva es positiva. Y si mi curva es positiva, yo me voy a ir hacia el lado central. Vamos a ver si podemos insertar. Gráfico, vamos a ver si encontramos el gráfico asimétrico. No hay. Lo que vamos a hacer es vamos a pegar aquí una. Esto lo vamos a cortar. Nuestra asimetría es positiva. Por lo tanto, esa es su curva. Quiere decir que la curva se acerca hacia el lado derecho y nuestra asimetría es positiva. Quiere decir que todos nuestros datos están hacia el lado derecho. Ahora, para sacar la kurtosis, tenemos ya el rango semi-intercuartílico que hemos sacado aquí de Petbol, que es 2.5. Entonces nos faltaría sacar nuestro percentil 90 y nuestro percentil 10 para encontrar la kurtosis. Entonces vamos a buscar la posición de nuestros percentiles. Sabemos que el percentil 90 es igual a 90 por n, que es 10, y esto lo vamos a dividir entre 100, porque los percentiles dividen en 100 partes a nuestros datos. Entonces, el percentil 90 me indica que está en la posición 9. Entonces me voy a ir aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces mi percentil 90 es igual a 12. Ahora mi percentil 10 es igual a 10 por n, que es 10, y esto lo voy a dividir entre 100. Dice que el percentil 10 es igual al primer valor, está en la posición 1, y esto va a ser igual a 3. Entonces mi kurtosis va a ser igual al rango semi-intercuartil de Petbol, que es 2.5, y eso yo lo voy a dividir entre la diferencia de mi percentil 90 menos mi percentil 10. Entonces mi kurtosis, dijimos que esto lo vamos a trabajar con 3 decimales, es de 0.278. Quiere decir que es mayor a mi rango que teníamos planteado anteriormente, que era 0.263. Y cuando mi kurtosis es mayor, mi curva vamos a cortar.
Cuando mi curva es mayor a 2.263, quiere decir que esta es una curva apuntada. Entonces es apuntada o leptocúrtica. Y este es mi resultado de mi curtosis. ¿Se entiende? Sí, profe. Está sencillo, ¿no? Cuando ya tenemos los datos. Entonces, si mi asimetría es positiva, mi curva se va a ir hacia el lado derecho y quiere decir que todos los datos se mueven hacia ese lado. Es una asimetría positiva. Ahora, si mi kurtosis es mayor a 0.263, quiere decir que la punta de mi curva va a ir hacia arriba. Quiere decir que es apuntada o leptocúrtica. Quiere decir que mis datos se van hacia arriba. ¿Y de este que Hacia saqué el arriba y se gráfico? mueven hacia la derecha. Esa es la interpretación. Ah, ok. ¿Qué tenemos que aprender aquí con las medidas de forma? Lo primero es cuando es simétrico, cuando es asimétrico positivo y cuando es asimétrico negativo. Cuando es kurtosis, ¿qué tenemos que aprender? Cuando es normal o mesocúrtica, cuando es apuntada o leptocúrtica y cuando es achatada o platicúrtica. Eso es lo único que tienen que aprender sobre las medidas de forma, porque el resultado, según el resultado, nosotros vamos a hacer nuestro dibujito de la curva, que eso es lo que nosotros vamos a interpretar. El gráfico es la representación de mi resultado. Aquí no escribimos que la curva de los datos, no. Directamente el gráfico nos da la interpretación. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Ya, entonces, el día de mañana yo les vamos a hacer con los datos agrupados, pero partiendo de cero, ¿ya? Sin esto. Vamos a copiar lo mismo, vamos a sacar lo que nos interesa y vamos a hacer a la asimetría y la kurtosis con datos agrupados desde cero.